Estoy con David Barba. Gracias por sumarte a esta entrevista, David. Pues un placer, Manuel. Aquí estamos para lo que haga falta. Aquí estamos yo y mi gato, ¿Cómo se llama tu que gato? se llama Jack Jack, mirá, lindo y, nombre. y- y es un poco protagonista, digamos, de los online. Lo tengo desde hace casi 20 años, es un gato muy longevo, está ya muy mayor, pero aún resiste. Y es curioso, es una historia porque este gato apareció un día que fui a la protectora de animales, quería un gato. Fui Ajá, con mi pareja de entonces que me quiso regalar un gato y este gato en medio de 200 gatos, era un gatito muy chiquitito, se tiró encima mío, se subió aquí como, tal como está ahora y ya no se bajó. mirá. Al día siguiente volví con una caja para llevarlo a casa y me dijo, voy a ver si lo encuentro de nuevo en medio de 200 gatos. Pero no, me encontró él a mí de nuevo, volvió a hacer lo mismo y desde entonces hace casi 20 años y no nos hemos separado. Ah, Así bastante que tiempo. sí, Mucho tiempo. bastante tiempo. Bueno, en Egipto eran animales muy venerados, eh, Pues sí, muy tenidos en cuenta, así que no es menor. Bueno, David, te presento brevemente para quien esté del otro muy lado. bien. Antes que nada, gracias. Yo no me voy a cansar de agradecerte porque ahora estás, aparte, en una etapa más paternalista con tus hijos, entonces Sí, considero cada minuto, sé que es importante. Gracias por regalarnos este tiempo tuyo. un Bueno, placer. David Barba, de profesión, por lo menos originalmente periodista, escritor, estuviste en varios medios de España en un principio. ¿Mm? Actualmente dirigís La Llave, sobre esto vamos a hablar un poco. Entiendo que ya se ¿Mm? editaron cerca de 200 libros, corregime si no es así. Sí, Lo sí, cerca de 200, sí. Creo que es, hemos superado ya los 200 títulos. La verdad es que no los he contado, pero pienso hacerlo después de esta entrevista porque la verdad es que ya tengo curiosidad por ver exactamente cuántos son. claro, son muchos libros. Este un tema, vamos a tocar un poco la importancia de la editorial, sobre todo en lo que es el mundo gestal, budista, búdico, ahí en España, pero ¿Mm? también de forma internacional, porque, bueno, vos te formaste con Claudio Naranjo, pero además lo ¿Mm? asististe, lo acompañaste y lo ayudaste a desarrollar una cultura de la gestal también un poco a nivel internacional. Si bien él era chileno, vos ahí en España con otros terapeutas más se ocuparon de que la Gestalt y, bueno, después otras herramientas, constelaciones también y distintas dinámicas y disciplinas, un poco lideraste ese equipo por lo que se ve recurrentemente, aunque vos no lo manifiestes así en tus redes ni nada, pero los que estamos detrás de ese movimiento vemos que sos fundador, cofundador, líder de este movimiento, por eso para mí es tan importante esta entrevista y te lo agradezco porque también llegó a Argentina, muchas partes de Latinoamérica, bueno, Chile y Uruguay ni hablar con el programa Los Ads de Claudio. Así que bueno, ¿cómo estás al día de hoy con todo este camino recorrido? ¿Cómo te sentís? Pues, pues muy bien. Yo matizaría lo que has dicho diciendo que soy más bien el comunicador. En algunos momentos he sido la cara visible, pero vaya, hay mucha gente con mucha más experiencia que yo, por supuesto. Yo estoy bien en el sentido de que es un momento de la vida para mí en que hay algunos frutos que se han ido manifestando en los últimos años y eso tiene un sentido para mí, sobre todo porque vengo de ser una persona que me he sentido muy idiota. Cuando era más joven me he sentido pues muy disminuido, en inferioridad de condiciones, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y con el camino terapéutico y espiritual parece que algunas cosas se han puesto en su sitio. Y eso significa la posibilidad, pues evidentemente no de iluminarse o ni de convertirse en un maestro espiritual ni nada de eso, pero sí de dar algunos frutos y con el significado concreto de poder acompañar y poder servir, ¿no? Poder ponerse al servicio, que creo que sobre todo ese ponerse al servicio es una consecuencia natural de que una persona pueda hacer el proceso personal, el proceso terapéutico, el proceso de crecimiento interior, que le disponga a encontrarse con un sentido que me parece universal. Ese sentido es acompañar a los demás desde una posición de servicio. Entonces yo creo que he tenido esa suerte. Podría haber seguido siendo un idiota integral, ahora solo lo soy en algunos aspectos de mi vida, pero
pero la verdad es que he tenido la suerte que no creo que tenga todo el mundo de poder hacer un proceso para poco a poco ir poniéndome en una posición en la que siento que puedo dar más y que necesito menos. Y eso me parece un logro que ojalá estuviera al alcance de todo el mundo. Sería muy justo que todo el mundo tuviera por lo menos la ocasión, la oportunidad. No sé si he contestado como estoy, pero Sí, de hecho, bueno, para sincerarme me quedé un poco atónito por la profundidad de tus palabras, David, la sinceridad. Y bueno, creo que también tengo algunas cosas anotadas, pero también estaba pensando un poco la Gestalt invita ujú. a eso, ¿no? También el poder verse, reírse de uno mismo, el ridiculizarse y amigarse con eso. Bueno, te escuché en innumerables entrevistas, a vos, a Claudio, por supuesto. Tengo los libros acá, algunos libros acá de la llave, porque son 200, tengo algunos de Claudio. Y un poco sentí eso en tus palabras, ¿no? Esta esencia de la Gestalt que vos que abrazás muy bien. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Poder mirarse de esa Yo creo manera. que posiblemente sí. Yo creo, Manuel, que la Gestalt ha sido un pilar fundamental en mi vida y en, en la de muchas personas, sobre todo porque la Gestalt es una herramienta terapéutica que es absolutamente integrativa, combina con todo. Puedes hacer Gestalt con psicoanálisis, Gestalt con yoga, Gestalt con terapia psicodélica, puedes hacer Gestalt con cualquier cosa. La Gestalt ha sido muy criticada en España por ciertos sectores, sobre todo sectores pues, corporativistas, algún que otro colegio profesional de psicología, pero creo que sobre todo la gente que la ha criticado, pues la ha criticado con bastante mala fe y mucha incomprensión. Recientemente se ha retirado a la terapia Gestalt de una lista del Ministerio de Sanidad, que era una lista de posibles pseudoterapias que debían ser sometidas a estudio. Evidentemente se ha visto claro que existe, que sí existen estudios científicos, existe evidencia científica, incluso estudios complejos, no solo cualitativos, sino también cuantitativos. Y eso pone a la Gestalt en otra situación que ya no es de tanta debilidad delante del sistema. Y lo que hay en el fondo de esta polémica es algo que para mí pues, resulta muy curioso, ¿no? Lo que hay en el fondo de esta polémica es que la Gestalt ha tenido mucho éxito en España, no tanto en América Latina, aunque también en países como Argentina tiene mucha presencia, pero en España ha tenido mucho éxito desde la transición a la democracia en los años 70 y sobre todo en los años 80 hasta hoy. Ha tenido mucho éxito porque en un país que había estado 40 años sometido a una dictadura, primero fascista y luego nacional católica, ultraderechista en todo caso, con unas élites muy voraces y muy destructivas del tejido social, pues la Gestalt, después de tanta prisión colectiva, fue una manifestación de libertad muy importante en este país. Una manifestación de libertad personal y colectiva y espiritual también, basada en pautas muy sencillas pero muy eficaces para generar salud en personas que puedan estar muy traumadas o muy dolidas con su experiencia de vida y muy solas también. Entonces también la Gestalt ha sido un factor de creación de comunidad, de convivio muy fuerte. Yo creo que la gente que llega a la Gestalt, como fue mi caso hace muchos años, pues a veces es gente que llega, eso, muy dañada. Yo mismo llegué muy dañado. Llegué faltándome una enorme comprensión emocional de mí mismo, me faltaba inteligencia emocional, estaba muy solo, había toda una serie de cosas que faltaban rotundamente en mi vida y a través de la Gestalt pude ir accediendo a personas, a herramientas, a vínculos, a conocimientos que de otra manera no habrían entrado en mi vida. Y eso fue pues un cambio radical, persistente en el tiempo, es decir, a lo largo de los años se necesita un proceso y un buen proceso terapéutico, pues no creo exagerar si digo que puede llevar de 7 a 10 años de una persona, por lo menos, pero los efectos positivos se ven rápido. En unos meses ya se ve que la persona que está haciendo proceso terapéutico, en una terapia Gestalt, en una terapia humanista, pues se ve que empieza a cambiar, que empiezan a haber cambios profundos, porque el malestar inicial a veces es tan grande que el remedio,
empieza a hacer efecto muy pronto. Bueno, entonces la Gestalt sí ha sido muy importante, lo sigue siendo, lo va a seguir siendo no solo para mí, sino para muchísima gente. Yo creo que ahora además comienza una nueva etapa donde los gestaltistas, por lo menos en España, creo que también en América Latina, se han dado cuenta de que ya no pueden ser tan hippies como solían ser desde los tiempos de Fritz Perls. Los tiempos se han cambiado. El espíritu hippie está, es decir, el espíritu de libertad personal, de libertad emocional, de libertad corporal, eh, pero lo que hay es una nueva conciencia de que hay que demostrar también con papers, con, con artículos académicos, con investigación, que la herramienta funciona. No basta solo con la fenomenología, no basta solo con el hecho de que montones, miles de personas afirmen que esto les sirve, sino que además tiene que haber toda esa parte de investigación que ya existe. Hay, pues, por ejemplo, recursos como la Gestalt Research, que se pueden buscar en Internet, que es una base de datos con todos los artículos de investigación que hay sobre Gestalt. Son muchísimos, cada vez hay una mayor cantidad, con estudios muy diversos. Y luego también yo me refería antes a que hay un asunto con los colegios profesionales, es que la Gestalt ha tenido todo este éxito y entonces lo que ha pasado es que otras terapias, como por ejemplo la cognitivo-conductual, pues han visto que de alguna manera los gestaltistas les robaban los clientes, los pacientes. Entonces hay gente que se enfada por esto. Bueno, está bien, hay que ponerse al día. La Gestalt ha sido muy efectiva por todas estas razones que he contado. Otras terapias quizás puedan ser muy efectivas en cuestiones puntuales, pero, por ejemplo, a la terapia cognitivo-conductual le falta la capacidad para entrar más profundamente en lo emocional, le falta capacidad para lograr comunidad, que es un factor de sanación importantísimo, y le falta capacidad para mirar hacia lo espiritual. No lo espiritual como algo religioso, sino lo espiritual como una liberación de dogmas o como un mirar hacia aquello que es más grande que uno mismo con humildad, sin que eso suponga que tengas que rendir pleitesía a ninguna estructura religiosa organizada. Entonces, estas son las ventajas que tiene la Gestalt. Y esta es la importancia de la Gestalt, que es un taoísmo o un budismo zen actualizado a la psicoterapia occidental, con términos occidentales, pero en el fondo subyace un taoísmo o un budismo zen con una orientación hacia la filosofía de la no dualidad y una orientación hacia la comprensión de que los seres humanos necesitamos ser seres humanos integrales, tener integrados todos nuestros asuntos y todas nuestras facetas, emocional, mental, sexual, corporal. De alguna manera, uno de los grandes problemas que tenemos es que los seres humanos estamos muy disociados. Entonces, la Gestalt es un gran elemento contra la disociación, a favor de la unidad, de la integridad personal. Bueno, podría hablar durante horas sobre este tema, ¿no? Pero si quieres, vamos avanzando. Muy, muy interesante, David. Y me quedé también pensando en esto que decías que en pocos meses se pueden ver, Mm, si nombraste bien, es un proceso largo que una persona se transforma. Dijiste 7 10 años, yo entiendo como tratando de traer conciencia a lo que es un proceso genuino de transformación, ujú, pero también decías que una persona en pocos meses se puede llegar a sentir mejor en un proceso de Gestalt. Esto es muy interesante. mm. Vos, o sea, caminaste mucho tiempo de la mano de Claudio Naranjo, acompañando, apoyando, recibiendo, dando. ¿Qué cualidades pensás que tiene que tener un terapeuta, gestaltista o no, pero sí de esta rama, para poder brindarse seriamente de esa forma? No que cualquiera se llame gestalt, sino que el terapeuta emane hacia quien consulta una verdadera Ujú. transformación, un bienestar. Claro, es muy buena pregunta. Desde la academia te piden que tengas un título de psicólogo, un título de psicólogo clínico, un título de un doctorado, etcétera, etcétera. Bueno, está bien, y yo jamás renegaré de la academia. Yo mismo he sido profesor de universidad durante 12 años de mi vida. Estoy muy contento de esa etapa. Em, la cuestión es que la experiencia es que después de la carrera de psicología, la persona sale de la universidad sin saber abordar un proceso terapéutico.
sin saber qué hacer con un paciente. En la formación en terapia Gestalt, por ejemplo, y en otras formaciones en terapias humanistas, lo que se enseña, entre otras cosas, es a llevar un proceso terapéutico, a qué hacer delante de un paciente, de un cliente. También, evidentemente, esta formación de terapia Gestalt es una formación personal, es un proceso personal, y es un proceso personal intenso y profundo que genera transformación, verdadera transformación en las personas. Y esto lo he visto mucho. Es decir, tengo la experiencia de haber visto muchas personas transformadas en procesos, transformadas interiormente, su emocionalidad se transforma, se vuelve más abierta, más sana de alguna manera. En fin, hay una gran cantidad de beneficios de estos procesos. Pero sobre todo el asunto es que alguien que ha terminado sus estudios de Gestalt muy probablemente igual ignorará muchas cosas, ¿eh? Pero muy probablemente sabrá qué hacer delante de un paciente. ¿Y qué características debe tener este terapeuta o este psicoterapeuta para dar una terapia eficaz, una terapia comprometida, una terapia a medida humana? Bueno, pues yo creo que un porcentaje mayor es una cualidad de la que yo he carecido bastante a lo largo de mi vida. Creo que en los últimos años, por suerte, he podido, digamos, compensarlo un poco, que es la escucha. Saber escuchar, saber sencillamente recibir los problemas, el sufrimiento, la tensión, el estrés, la angustia que te va a estar comunicando tu paciente o tu cliente durante buena parte de la sesión. Esa escucha tiene que tener unas cualidades, una escucha que tiene que ser firme, presente, donde se suspenda el juicio, donde haya atención no solamente al discurso verbal, sino también a cuestiones como las manos, la actitud corporal, la tensión del cuerpo, la expresión de los ojos, de la cara, la boca, etcétera, etcétera. Hay todo un entrenamiento en Gestalt para estar atentos a todas estas cuestiones. Em, y si la escucha es muy importante, hay otra cualidad que difícilmente se puede aprender en un aula, que es la presencia. Esto es muy importante también. Pero, ¿qué es la presencia? ¿Qué es estar presente? Es algo difícil de definir, pero básicamente estar presente o lograr presencia significa de alguna manera que uno puede estar viviendo en el aquí y ahora, que uno no está con su cabeza en los asuntos del pasado o fantaseando sobre el futuro, con sus miedos, incertidumbres, con sus fantasías locas, con sus deseos, sino que está aquí pendiente de la otra persona, pendiente de la situación del set, eh, generando así una conciencia de la situación, una conciencia del lugar, una conciencia del intercambio, que sin una presencia genuina, auténtica, sería muy difícil de generar. Entonces, desarrollar presencia significa desarrollar experiencia de vida, experiencia emocional, relaciones, intercambio emocional, intercambio de todo tipo. Generar presencia significa, pues, también de alguna manera comprender esa parte divina que hay en nosotros o esa parte espiritual, darle un lugar también, no como algo que necesite, pues, qué sé yo, plumas y maracas y expresiones, digamos, más étnicas, que están muy bien en su contexto, sino que necesita más bien otras cualidades del terapeuta como son soltar, dejar caer. Es decir, una espiritualidad genuina para mí tiene que ver más bien con soltar que con tomar. Tiene que ver más bien con reconocernos como, poniendo la metáfora taoísta del río de la vida, por reconocernos como un río donde cuando no hay obstáculos neuróticos, las aguas fluyen, pero cuando hay obstáculos neuróticos, las aguas se empantanan. Entonces nos ponemos ególatras y esas cosas. Pero de alguna manera, la presencia tiene que ver con estar, digamos, serenamente dejándonos acompañar por este río de la vida, yendo hacia nuestro destino, hacia el mar, hacia el océano. Y en ese fluir con el río no se necesita nada más que el aquí y ahora para desarrollar esa presencia, para desarrollar esa comprensión de que somos espirituales por el mero hecho de respirar, porque la espiritualidad, de alguna manera, es una condición natural de los seres humanos. Soltar, dejar caer son también cualidades del terapeuta en el sentido de que
no hay que forzar. El terapeuta siempre tiene que ir un paso por detrás del paciente. No podemos tratar de adivinarle o tratar de llevarle hacia donde nosotros queremos. Por ejemplo, no podemos ser ladrones de karma. Por ladrones de karma es una metáfora. Quiere decir que cada persona tiene una mochila de carbón a la espalda, que son sus problemas, sus sufrimientos, sus angustias, su historia familiar, qué sé yo. Esa mochila a mucha gente le pesa tanto que le aplasta. Y a veces el terapeuta cae en la tentación de querer agarrar la mochila de su paciente y llevarla a él en la espalda. Pero si haces eso, te conviertes en un ladrón de carbón o en un ladrón de karma, como lo llamo yo. La persona va a necesitar de ese carbón que lleva en la espalda para la caldera que le va a permitir cambiar, que le va a permitir transformar su realidad, sus circunstancias, su emocionalidad y que va a permitir que empiece a dejar de sufrir, empiece a necesitar menos y menos vorazmente y empiece a poder estar en una situación de un mayor dar o de una mayor entrega. Entonces, cuidado, terapeutas, no seáis ladrones de karma. Respetad el sufrimiento de los pacientes, que lo lleven ellos. Vuestra función es diferente. Vuestra función es acompañar, escuchar, desarrollar presencia y con ese intercambio, de alguna manera, cuando un terapeuta sabe estar presente, acaba logrando que el paciente también esté más presente y también desarrolle esas cualidades. Esto es un fenómeno muy interesante que se da también, yo creo que en cierto modo, gracias a una característica que tiene la Gestalt, también otras terapias, pero especialmente la Gestalt, que es una situación de cierta igualdad. Hay un rol de igualdad entre paciente y terapeuta. Cuidado, esto no es del todo cierto. No hay una jerarquía totalmente igual y hay que ir con cuidado con este asunto. Pero sí hay una humanidad, una igualdad en humanidad y desde ahí ese contagio de presencia se da con mayor facilidad que si estás delante de alguien que de alguna manera se pone su doctorado o su rol de profesor o su rol de papá por encima de tu rol de paciente. Bueno, he dicho unas cuantas cualidades del terapeuta, creo que me dejo varias, pero es una cualidad importante la técnica, el saber qué decir, los recursos, sí, pero es menor en comparación con la escucha, la presencia, con el saber soltar, dejar caer, con el saber ir un paso por detrás del paciente, este tipo de cosas. La técnica está muy bien, pero muchos terapeutas, muchos psicólogos se empeñan en atiborrarse de enseñanzas, de técnicas, de cursos, de másters, y lo que pasa es que no avanzan porque no se trata de cuántas herramientas técnicas acumules, se trata de cuánta presencia seas capaz de desarrollar. Y si desarrollas presencia, si desarrollas escucha, si desarrollas estas cualidades, entonces vas a desarrollar dos cualidades más con el tiempo. Una es buen corazón. O sea, te vas a volver bondadoso, en el sentido de que vas a estar cada vez más interesado en que tus pacientes estén bien, en que les vaya bien, en que a la gente que te rodea le vaya bien, en que al mundo le vaya bien. Y si sientes odio, pues seguramente vas a dejar de odiar tanto. Si sientes rechazo, seguramente vas a dejar de rechazar tanto. Y esto es un muy buen criterio para valorar la madurez de un terapeuta e incluso de cualquier persona. Y la segunda cosa que vas a desarrollar con el tiempo, si insistes en desarrollar estas cualidades, es sabiduría. Es sabiduría. Y si desarrollas sabiduría, vas a ser un terapeuta que te va a ir muy bien profesionalmente. Por algo es que los terapeutas, en realidad, los buenos terapeutas, yo creo que los encuentras más en la franja de 50, 60 años que en la de 30, 40, que también los hay muy buenos, pero sobre todo esto va en contra de, o sea, al revés que el fútbol o el modelaje, ¿no? Cuando eres futbolista, pues cuanto más joven mejor, cuanto más mayor peor. Cuando eres terapeuta, cuanto más joven, más te queda por aprender, cuantos más años, más experiencia y seguramente más sabiduría. Muchas gracias, David. La verdad que es bueno tener la palabra de, bueno, obviamente de alguien
con tu trayectoria, pero también yo eh, intuyo un poco lo que decís, siento eh, que es algo, trasciende un poco las palabras, ¿no? Bueno, Claudio hablaba mucho en los libros que editaste de la sobreintelectualización, a veces del terapeuta, del consultante, pero también de quien ofrece la terapia, como la racionalización exagerada como Sí, defensa a esa sí, presencia, ¿no? Va un poco de la mano de eso, me parece. sí, exactamente. Y yo he sido alguien que ha sobreracionalizado toda la vida. Me parece que gracias a Claudio, gracias a otros maestros que he tenido, eh, he podido retirarme bastante de la sobreracionalización, dejarlo solo en racionalización y solo a veces. Porque es un factor de oscurecimiento existencial muy poderoso, la racionalización. Hay más, son mecanismos de defensa, por supuesto, cada uno tiene los suyos, cada carácter tiene los suyos. Pero de la racionalización es muy característico de nuestra cultura, del mundo occidental. Todo se tiene que racionalizar, todo se tiene que entender, todo se tiene que demostrar. Bueno, bien, yo no soy ni terraplanista, ni antivacunas, ni anticiencia, ni nada de esto. Todo lo contrario. Lo que pasa es que creo que tenemos un enorme problema de falta de espontaneidad y de represión de la instintividad. Es un problema identificado ya hace muchísimo tiempo por Wilhelm Reich, por ejemplo, por muchos otros, y es un problema que todavía está candente y que está por resolver. Creo que la Gestalt, las terapias corporales, bioenergética, etcétera, la psicoterapia transpersonal, la psicoterapia asistida con psicodélicos y otras técnicas terapéuticas de los tiempos de hoy en día, mm, más su asociación, y esto es muy interesante, su asociación con las filosofías espirituales, principalmente de Oriente, también algunas de Occidente, todo esto, y Claudio decía algo así, es la medicina que tenemos ya lista para curarnos de nuestros males, para curarnos de nuestra rigidez, de nuestra falta de espontaneidad, de nuestro asesinato del instinto. Lo que pasa es que somos tan malos enfermos que tenemos la medicina, pero no nos la queremos tomar. Y así estamos. Claro, y me hacías pensar también mucho en, bueno, en la casa de Tíbet en Barcelona, en España, está a ¿Sí? cargo Thupten Wanchen, no sé si lo pronuncio bien, pero Sí, Lama, sí, sí. Guanchen, amigo sí. tuyo, reconocido, tiene una llegada, una presencia hermosa, divina que llega, y también no va un poco de la mano de ese budismo tibetano en el que vos estás inmerso, estás formado de hecho, y va un poco de la mano de eso, ¿no? Esa presencia, esa escucha, esa originalidad, y un poco lo que traía Claudio, ¿no? De la permisividad del instinto, del animal que somos, equilibrado con esa evolución de la conciencia que un costado espiritual tiene, como que se encuentren esos caminos, un poco la Gestalt deviene en eso, ¿no? Conllevan ese equilibrio. Ujú. Curioso que hables de Thupten Wanchen, director de la Casa del Tíbet de Barcelona y lama budista, parlamentario del Parlamento tibetano en el exilio y amigo y colaborador del Dalai Lama, por supuesto, porque hoy he compartido espacio con él, precisamente en el pabellón de deportes de Granollers, ciudad cercana a Barcelona, donde hoy, mmm, mañana y pasado, está Amma dando abrazos. Para quien no conozca a Amma, pues es una persona que es maravillosa, a mí me parece maravillosa porque es una persona que está vacía de sí misma, una persona que me parece, he tenido ocasión de editar una biografía suya, de conocer su vida un poquito más a fondo, me parece una persona sin ego y esto es algo muy difícil de conseguir. Wan Chen estaba por allá, yo no lo he conseguido ver, pero estaba con mi familia, porque mi familia estaba por allá, yo he llegado un poco después. Y entonces me ha dicho, ¿está aquí Wanchen? Bueno, no lo he visto. Pero Claudio Naranjo decía de Wanchen que es un hombre iluminado. Yo no sé si estará iluminado o no, pero lo veo un hombre en paz. Es un hombre que tuvo que salir caminando del Tíbet
cuando era niño, cuando tenía creo que 10 años. Las tropas de ocupación chinas mataron a su madre, mataron a mucha gente de su entorno. Tuvo que escapar caminando miles de kilómetros en unas condiciones, pues te puedes imaginar, durísimas. Y es un hombre que recuerdo oírle decir que los chinos son sus maestros de paciencia. Y esto es un cambio radical delante de la vida y delante del sufrimiento, que tiene que ver con una idea nietzscheana que ha estado otro amigo, un gran amigo mío, que es Joan Garriga Bacardí, maestro de constelaciones familiares, referente internacional de constelaciones familiares. Y él ha estado difundiendo una idea que es una idea nietzscheana, una idea de Friedrich Nietzsche, que es el decir sí a la vida. Friedrich Nietzsche lo expresaba como el amor fati, el amor a la realidad, el amor a los hechos tal como fueron, lo cual no implica resignación, sino aceptación de que la vida, la realidad, es perfecta tal como es y tal como fue. Esto es una idea espiritual, yo creo que muy elevada y muy difícil de asimilar, porque quien ha perdido un hijo, quien sufrió un accidente y una amputación, quien, qué sé yo, tuvo grandes pérdidas, es muy difícil decirle, la vida es perfecta tal como es, te va a decir, vete a la mierda. Pero aquí hay evolución también, ¿no? Aquí hay posible evolución. Cuando Wang Chenla, el director de la Casa del Tíbet de Barcelona, dice, los chinos han sido mis maestros de paciencia, y él es un hombre que se le ve en paz con lo que ocurrió, hay una aceptación, hay un decir sí a la vida, decir sí a los hechos tal como fueron, que no es desde la resignación. Resignado sería que el hombre estuviera deprimido en casa bebiendo 3 botellas de whisky por día. Resignado sería que fuera un cínico, que se pasara el día expeliendo veneno por la boca. En contra, lo que hace Wang Chenla es participar de un proyecto maravilloso, hermosísimo, que es la Casa del Tíbet, la expansión de las casas del Tíbet, de la meditación tibetana por el mundo, del legado espiritual tibetano por el mundo. Mantiene viva una comunidad en Barcelona maravillosa de budistas, de gente que es absolutamente luminosa, bonita, buena gente, eh, muy llenos de alegría. Y Wang Chen tiene esta particularidad. Es un hombre que no es un intelectual, no es una persona que tenga una formación académica tremenda ni nada de eso, pero es un hombre que está constantemente lleno de una alegría de vivir muy particular y te la contagia, siempre te la contagia. Entonces en Barcelona lo amamos a este señor, es un hombre realmente muy especial. Y creo que es un caso de una persona que de alguna manera se ha curado del odio, se ha curado del resentimiento y de tantas cosas que generan tanto malestar y tanto dolor en el mundo. Así que brindemos por el amigo Juan Chenla. Sí, totalmente, David. Gracias por lo que compartís y también me quedé pensando lo que nombraste del ego. Seguramente porque me resonó también muy fuerte y pude ver en mí, lo puedo ver, trato de hacer un seguimiento de eso, un ego fuerte, ¿viste? Con presencia. Y me preguntaba por qué, ¿no? ¿Por qué nos pasa, por lo menos a mí, por qué nos Ujú. aferramos tanto al ego? Cuando nombraste a Ama, esta persona, que hoy se van a encontrar a dar abrazos, muy de la línea de Claudio, ¿no? Lo físico, lo corporal, la importancia de eso y libre de ego, ¿no? Y me quedé pensando, qué loco debe ser, cómo sería eso, qué pasaría, y bueno, qué lejos estoy también, o no, no lo sé, eso es un juicio, no lo sé, pienso que sí, pero sí, ¿por qué me aferro tanto a mi ego? ¿Vos qué conclusión tenés después de tanto trabajo? ¿Cómo lo ves? ¿Trabajaste con egos largo Sí, tiempo? Claro. claro, claro. Con Claudio Naranjo esto era una parte central del trabajo. ¿Cómo lo veo? Bueno, es todo un tema, la verdad es que esto da para mucho, ¿eh? Pero por resumir bastante, bueno, yo mismo veo que yo he sido una persona con un ego muy abigarrado, muy tenaz.
muy rígido. Entonces, ¿cómo ha sido para mí aflojar un poquito este ego? Un poquito. Bueno, primero de todo una liberación, ¿no? El ego es una cárcel, es una armadura que se quedó oxidada, una armadura que nos sirvió para defendernos de la pérdida de la sabiduría organísmica, de la conexión básica con la energía de la vida, con la seguridad básica de existir, que es algo que nos ocurre en la más tierna infancia. Y nos ocurre a través de un proceso que es como una caída en un mundo que es enemigo del amor, en todas sus facetas. Em, Donde los padres tratan de estar atentos a las necesidades de sus hijos, pero necesitan desarrollar una carrera profesional, necesitan ser alguien en el mundo, necesitan un montón de cosas y los niños necesitan otras. Entonces hay como una colisión de las necesidades de los padres y de los niños. Quizás hoy en día hay un poco más de cuidado en algunos lugares, pero básicamente seguimos teniendo el mismo problema que durante los muchísimos siglos anteriores, especialmente en los 6.000 años que llevamos de patriarcado. En esa colisión de necesidades, los niños salen perdiendo. Vivimos en un mundo que no es para niños, es un mundo antiniños. Em, y los niños lo que hacen, en vez de enloquecer y dejarse morir, tipo marasmo hospitalario, lo que hacen es desarrollar un ego, un carácter, una personalidad, una neurosis. Utilizo estas palabras como sinónimos, aunque no lo son. Con esta neurosis desarrollamos una especie de armadura que nos protege del desamor, de este desencuentro, de esta falta de cubrimiento profundo de nuestras necesidades. Y por el momento, en los primeros años, esta armadura funciona, pero luego se oxida y nos dificulta muchísimo el contacto con los demás, con nosotros mismos y con aquello más grande que uno mismo, con la espiritualidad también, ¿no? O con la sensación de encantamiento del mundo, del anima mundi, digamos. Entonces, en el fondo es un mal negocio que tenemos que hacer por obligación y que luego nos deja una hipoteca para toda la vida. El carácter se manifiesta con una serie de rasgos que son repetitivos, son mecánicos. El carácter no es lo que tú eres, no es tu esencia, es simplemente toda esa colección de mecanismos de defensa, de rasgos repetitivos, pero no eres tú. O sea, tú no eres una etiqueta caracterial, por ejemplo, no eres un eneatipo, si nos referimos a eneagrama, que es lo que trabajamos con Claudio Naranjos y que es una muy buena herramienta para entender tus rasgos de carácter, para entender tu personalidad. Em, Esos rasgos de carácter pues pueden ser, por ejemplo, que si uno es una determinada personalidad, un determinado carácter, pues cada vez que sufre se dedique a tratar de burlar al dolor. O puede ser todo lo contrario, hay un determinado tipo de personalidad que lo que hace es aferrarse al dolor. Estos dos tipos de personalidad diferentes, que serían un 7 y un 4, bueno, pues la estrategia del 7, que es el que trata de escapar sistemáticamente del dolor, es una estrategia que tiene que ver con la negación del dolor, la apuesta por el placer, ignorando que el dolor es un corredor de fondo y que siempre te va a atrapar. A menudo este 7 que se le presenta en algunas determinadas descripciones del eneagrama, digamos, tipo comercial, ¿no? El eneagrama azucarado de los yankees, que yo lo llamo, pues se le presenta como el entusiasta y esas cosas, pero en realidad no es un entusiasta, es un hipomaníaco. Y un Claro. hipomaníaco, sí, un hipomaníaco lo que le pasa es que tiende a deprimirse. Cuando se acaba el ciclo hipomaníaco, comienza el ciclo depresivo. Y entonces es muy típico que los 7, que se supone que son los entusiastas, se depriman. Y cuando se deprimen, pues puede ser terrible. Y lo que hace este hipomaníaco que se deprime es que cuando ve que ya no puede burlar más al dolor y el dolor le cae encima, entonces se hace el muerto. Em, es decir, le tiene miedo al dolor y entonces entra en un proceso muy complejo que llamamos depresión y que básicamente es hacerse el muerto.
es mucho más complicado que como lo explico, ¿eh? Lo estoy, digamos que simplificando muchísimo. Otro eneatipo es el 4, otro carácter es el llamado 4 del eneagrama, y su estrategia es muy diferente. Su estrategia es agarrar el dolor y cada vez que algo empieza a doler lo magnifica y le saca todo el jugo al dolor. Y sufre y siente que la vida es terrible y es drama queen o drama king, ¿no? Y entonces, ¿qué hace esta persona con esta adicción al dolor, al sufrimiento? Lo que hace es confundir el ser, la esencia, con el sufrir. Lo que hace es dar un cambiazo, ¿no? Es decir, como he perdido la esencia del ser, la perdí ahí en la infancia, esa confianza básica en la vida, ese amor básico por la existencia, esa seguridad básica en la existencia, como he perdido eso, lo que hago es agarrarme al dolor y cuando sufro siento que estoy vivo. Esa es la estrategia de ese carácter. En el caso anterior, en el 7, la estrategia es, como he perdido la confianza básica en el ser, en la vida, lo que hago es aferrarme al placer. Ves formas de placer muy absurdas, muy idiotas, ¿no? Por ejemplo, la cocaína. ¿A quién se le ocurre? Eh, y entonces así me creo que estoy vivo. Pero claro, eso es un sustituto del ser. Es un sustituto, no es el ser. La cuestión es que cuando uno comienza un proceso terapéutico, un proceso de desmontaje del carácter, lo que hace en realidad es ponerse a buscar su verdadero ser, su esencia. Y esto es todo un proceso de investigación que puede durar toda la vida, pero que es muy interesante y que tiene todo el sentido. Si no, si no comienza, vamos a estar toda la vida agarrados a nuestro yo personal, a nuestro ego. Y al ego no le gusta sufrir, no le gusta que le incomoden, no le gusta cambiar. Y todo lo va a recibir muy mal. Y esa persona que se agarra a su ego para no sufrir durante toda la vida, pues va a ser una persona que se va a hacer insoportable para los demás, porque sus rasgos de carácter, sus mecanismos de defensa le van a seguir impidiendo la relación, le van a seguir impidiendo el contacto profundo consigo mismo, etcétera, etcétera. Y además se va a volver una persona que si no es insoportable, por agresiva, despreciativa, violenta o lo que sea, pues se va a volver un esclavo de los demás para no incomodarlos. O sea, según su carácter se va a volver una cosa u otra, pero nada bueno para el desarrollo de esa otra parte que es el alma, la psique, que lo que está haciendo es llamarnos a la conciencia. Y al alma no le importa sufrir, a la psique no le importa sufrir. La psique, si hay que sufrir, se sufre, porque el objetivo no es quedarnos en un lugar cómodo, siendo esa cosa egoica. El objetivo es transformarnos en aquello que hemos venido a ser, sea lo que sea. Llegar a integrar aquello que realmente somos y dar frutos al mundo desde ahí. Esa es la llamada de la psique y esa es la llamada que nos convoca a un futuro diferente de lo que nuestro carácter o ego representa a día de hoy. Es muy interesante, hay que hacer ese proceso y realmente si nos diéramos cuenta entenderíamos que es lo único realmente importante y valioso de la vida junto con los afectos y los vínculos. Y va todo junto. Conciencia, sabiduría y amor son las dos caras de una misma moneda. Claro, y sí, yo proceso un poco lo que vas diciendo, ¿vi? Porque Sí. estoy aprendiendo también. Y quiero seguir la charla en el hilo que vamos desarrollando. Eh, pero pensaba un poco, primero qué interesante lo que decías del ego sumiso, porque eso me pareció muy interesante, porque a veces nos hacemos una imagen mental, una idea de un ego que se impone, que es canchero, que es arrogante, que sale, y nombrabas también Ujú. este ego que por el contrario se borra, se anula, pero no deja de ser ego, no tiene nada que ver con humildad, con un desarrollo espiritual. Me parece muy interesante esa polaridad que planteabas en las maneras de ser o del carácter del ego. Eso existe y pasa y se ve. Por qué eso también es ego? Esa sumisión, esa no presencia, ese yo no estoy, que se ve mucho. Porque básicamente son formas de defendernos del ser, o sea, o son atrincheramientos
que no tienen nada que ver con ese ser lo que realmente somos. Quien se atrinchera en hacerse pequeñito y digamos, no estar al servicio, sino estar sometido, pues generalmente tiene que ver con alguien que de niño no ha tenido infancia porque tenía que cuidar a los hermanos pequeños o porque se le ha negado la dignidad de alguna manera, ¿no? Se le ha causado una herida de humillación en la más tierna infancia. Él era el último, era la persona que nunca se le escuchaba. Entonces, claro, para sobrevivir en ese entorno familiar, aprendió a hacerse pequeñito, aprendió a posponer sus necesidades. Ahí no necesitamos que una persona se haga más pequeñita todavía. Ahí lo que necesitamos es afirmación y necesitamos que la persona aprenda a identificar qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere, y manifestar qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere, y que de alguna manera así recupere su dignidad perdida. Y esto es muy diferente de otro tipo de carácter, como por ejemplo uno que está todo el día riñendo a los demás y que se siente en posesión de la verdad absoluta, siente que no se le puede discutir, siente que quien le discute en realidad pues prácticamente lo quiere asesinar y entonces se comporta de manera violenta contra quien le lleva la contraria. Puedo estar describiendo a Donald Trump, por ejemplo, por poner un ejemplo grotesco, ¿no? De una persona que tiene un ego muy desmesurado. Pero este tipo de ego, este tipo de carácter, de personalidad, pues te lo puedes encontrar en el mercado, te lo puedes encontrar en la calle, te lo puedes encontrar entre tus compañeros de oficina. Es decir, cada persona tiene su ego, su tipo de ego, su tipo humano. Esto me lleva también a una idea muy interesante, que es una manera de entender la salud mental que creo que es importante fijarse en ella. Una cosa es la neurosis, el sufrimiento, el ego, el carácter, la personalidad, y otra es el trastorno mental, es decir, la etiqueta psiquiátrica de que tienes un trastorno límite de personalidad o una personalidad bipolar o un trastorno obsesivo compulsivo o lo que sea, ¿no? ¿Cuándo pasamos de la neurosis al trastorno? Creo que es interesante entender la salud mental como una línea o una polaridad entre ambas situaciones, ¿no? Neurosis o carácter o ego o personalidad y trastorno mental. En realidad, el trastorno mental a menudo es la intensificación de los síntomas del carácter, de los rasgos del ego, de los mecanismos de defensa, hasta tal punto que la persona ya empieza a perder pie con la realidad, empieza a distorsionar mucho la realidad y empieza a distorsionarse a sí misma y empieza a distorsionarlo todo. Pongo de nuevo el ejemplo siniestro de Trump, porque es un caso muy paradigmático y muy actual, de una persona que eh, cuando tú ves a esta persona, ves que tiene estos rasgos de carácter, de un iracundo, de alguien que parece muy enfadado, de alguien que tiene un enorme trastorno narcisista, de alguien que también manifiesta síntomas psicopáticos muy fuertes y que está en esta cosa de reñir, de que solo él tiene la razón. Y es algo que se identifica como muy infantil, es un niño pequeño, es un niño pequeño que le dejas solo en las redes sociales y pone tonterías muy indignas del cargo que ocupa, muy poco dignas de un adulto. Se pelea, yo qué sé, insulta a Greta Thunberg, se mete con, yo qué sé, ¿no? O sea, es como ridículo y lamentable. Y después demuestra muy poca sensibilidad, demuestra mucho odio, mucho revanchismo, mucha agresión y mucha sensación de privilegio y de que es alguien muy grande, como una autopercepción de que es una persona muy especial. Y tiene sus seguidores, por supuesto, pero creo que es bastante evidente para cualquier persona que sepa un poquito sobre salud mental y sobre trastorno mental, que es una persona que sufre trastornos mentales graves. Entonces tenemos un problema porque es como darle a un mono una pistola y meterlo en un salón lleno de gente. Y el mono con la pistola pues va a empezar a pegar tiros a lo loco y cada vez se va a animar más y encima le estamos suministrando munición para que dispare más y más.
Este problema de la mala salud mental de los dirigentes mundiales es un problema en el que hay que hacer hincapié. Hay un autor, Steve Taylor, psicólogo transpersonal, que tiene un libro que le edité hace un par de años, se llama, am, ahora no me acuerdo de cómo se llama. Fíjate, perdón, porque tenemos 200 títulos. Eh, vamos a ver, yo lo voy buscando mientras voy hablando. Bueno, Claro, claro. Sí. Desconectados, se llama Desconectados. Desconectados porque la gente se desconecta de su, de su emocionalidad, se desconecta de su humanidad, ¿no? Y sobre todo este hombre en este libro, Desconectados, pone el énfasis en los trastornos psicópatas y narcisistas de muchos líderes mundiales. Y lo analiza. Comienza con Hitler, Mussolini, Stalin, Franco, y sigue con líderes actuales como Trump, Netanyahu, Putin, etcétera. Son líderes claramente trastornados, son personas que claramente perdieron pie, perdieron contacto con su humanidad, que solo sirven a unos intereses muy concretos, que solo quieren tener razón y que causan mucha destrucción y mucho sufrimiento. Y lo que dice Steve Taylor en este libro es, ¿por qué no les hacemos test de salud mental a los líderes? Claro, uno podría pensar, sería una interferencia en los procesos democráticos. Puede ser, pero es peor no hacer nada, porque las consecuencias son que tenemos líderes eh, están completamente locos. Un caso paradigmático también es Milei. Yo creo que Milei, pues claro, yo no soy psiquiatra, pero algo sé de salud mental y su comportamiento me parece claramente compatible con el trastorno límite de personalidad. Es una persona muy claramente desequilibrada y si tú te pones en una posición objetiva más allá de tus ideas políticas, seas de centro, derecha, izquierda, lo que sea, y eres un poco inteligente, tienes que darte cuenta de que Milei sufre un trastorno, o sea, que es una persona que le falta salud mental. ¿Por qué una persona que le falta salud mental tan evidentemente está en la presidencia de un país? No puede ser más que un títere, no puede ser otra cosa que un títere. Está ahí porque unos intereses, digamos, más profundos u oscuros, en este caso, pues los del gran capital, pues les ha venido bien, ¿no? Les ha venido bien en este momento, en esta coyuntura que esté ahí. Y así suma y sigue con los dirigentes del mundo. Lo que quiero decir con todo esto es que la salud mental es algo que no solo atañe a las personas, sino también a las comunidades. Y el hecho de que luchemos por la salud mental y por el progreso de las personas y por el desarrollo del potencial humano de las personas y de su humanidad, tiene que ver también con la salud de las comunidades, de las sociedades, con el progreso de las sociedades. Y esto es importante porque tiene que ver también con la paz, tiene también que ver con la seguridad, tiene que ver con la justicia social, por supuesto. O sea, son cosas que no se pueden separar las unas de las otras. Por supuesto que Instagram y todo esto está lleno de influencers de salud y todas estas cosas, pero bueno, cuando no hay una conciencia clara de que la salud también es justicia social, lucha contra la desigualdad, lucha contra la tiranía, lucha contra el abuso y sobre todo combatir el odio, pues entonces lo que hay es humo, nada más que humo. Bueno, esta es mi opinión, pero es una opinión basada en la observación y en el haber podido estar con miles de personas en cursos del programa SAT y en otros cursos, programas, etcétera, viendo muchos caracteres, muchas formas diferentes de sufrimiento y viendo unos patrones en todo ello que son muy interesantes de observar. Hay mucho escrito sobre esto, no, es, no son opiniones personales, de hecho, son opiniones que vienen de la práctica de la fenomenología, pero también de una abundante literatura y muy seria, además. Ahí lo dejo. Y hablando de esa literatura, David, leía que una de las visiones de Ediciones Las Llaves, una de las visiones de Ediciones Las Llaves
es lo que hablabas un poco recién. Dice la transformación en su sitio web, que está muy lindo, y el canal de YouTube, dice la transformación individual, pero también colectiva. Entonces, Ujú, Ediciones La Llave tiene como esa propuesta. Y bueno, bajo tu dirección ya, acompañado por vos y tu trabajo, ya más de 200 libros, ¿cómo vas viendo que evoluciona eso que ofrece la llave? Yo acá no me veo en pantalla, pero creo que se va a ver, tengo algunos libros de la llave por si alguien los quiere identificar. Son los que se... Acá tengo uno, por ejemplo, de Claudio. sí. Voy a tener este sello, la llave. Eh, Ujú, y bueno, acá tengo otro. Este es de mis favoritos. Este es Dispersi Naranjo, para el que no conoce. Y muestro este también, David, que, bueno, son libros que editaste vos. Este para mí es de colección, tapadura, también de Claudio. ujú, Y bueno, es todo trabajo tuyo. Lo asocio mucho con lo que nombrabas recién de la transformación colectiva, no solo individual. Como decíamos, más de 200 libros que vos editaste y que dirigiste. No solo que editaste, que está lleno de vida, porque también yo veo, por ejemplo, las presentaciones en vivo, que algunos quedan en YouTube, otros no. En Argentina, acá con la distribuidora Grupal, vinieron a varios eventos, yo ujú. estuve en esos eventos, estuvieron varios, Alan, Joan, bueno, Lidia Gramático estuvo, creo que fue 2023. Bueno, toda una sucesión de gente, alumnos de Claudio, acompañantes de Claudio. ¿Cómo ves que eso, lo colectivo, avanza, aunque sea en esta escuela de la que hablamos, que cada vez es más grande? Por ejemplo, bueno, las constelaciones, con lo nombradas a Joan, es notorio que cada vez hay más movimiento de eso. ¿Cómo vas notando lo colectivo en eso? Bueno, ay, por suerte no todo lo que pasa es malo, no todo lo que pasa es desesperanzador. Hay cosas interesantes. Yo voy notando movimientos telúricos en la sociedad muy importantes y en las últimas décadas hay cosas que han cambiado radicalmente. Una de ellas es la preocupación de la gente por la salud mental. Está claro que los estándares de salud mental han empeorado en muchas sociedades. Por tanto, cada vez hay más preocupación y la gente se lo toma en serio. Entonces, mucha gente entra en procesos terapéuticos, en procesos psicoespirituales muy interesantes. Entonces, ahí hay un manantial de salud. Em, la editorial, Ediciones La Llave, es algo muy humilde. Es algo muy humilde y, bueno, desde ahí pues se puede hacer bien poco, pero algo, algo tratamos de hacer, ¿no? Que es dar textos para las personas que están en proceso, que están en su propia búsqueda y desde ahí pues tratar de dotarlos de ideas, enseñanzas que sin duda van a ser muy útiles para esos procesos de búsqueda. Yo veo, por ejemplo, que hace 20 años o 25 años, cuando yo comenzaba con todo esto, hablar de psicoterapia todavía ponía en guardia a mucha gente. ¿Esto qué es? ¿Será una secta? ¿Será una manipulación, un lavado de cerebro? ¿Será algo para sacarte el dinero? O sea, la gente se ponía mal, ¿no? Con esta palabra, psicoterapia, ¿no? No digamos ya con las palabras como espiritualidad. O sea, levantaban un poco mucha sospecha, ¿no? Hoy en día ya no. Hoy en día ya no. Yo creo que también la gente sabe diferenciar mejor. Ah, pero también está la necesidad, ¿no? La necesidad de que todo esto penetre de alguna manera en nuestras vidas. Recuerdo que hace, sí, 20 años más o menos, me atreví a organizar una charla, una entrevista con público en un ciclo que hacía en la FNAC, en la sala de este centro, digamos, estas tiendas de libros y electrodomésticos, que es la FNAC. Entonces, en la Plaza Cataluña de Barcelona tienen una sala y yo organizaba allí con ellos unas entrevistas con público y vino un psicólogo clínico, José Carlos Bouso, especialista en tratamientos con MDMA, también conocido como éxtasis, para combatir el estrés postraumático. En aquel momento, cuando yo le hice esa entrevista con público, yo tenía la sensación de que en cualquier momento iba a llegar a la policía y nos iban a detener por proselitismo de la droga. Hoy en día está totalmente aceptado y totalmente estudiado a nivel científico que la MDMA
es la droga terapéutica por excelencia, que los efectos secundarios son mínimos si se controla bien, si hay un cierto raciocinio en su uso, un buen uso, si se hace un buen uso de él, de esta sustancia, y que los efectos antitraumáticos son potentísimos. De hecho, no hay nada más para el trauma profundo. Bueno, hay técnicas terapéuticas, pero digamos, algo tan efectivo como esto, en determinados casos, no hay. Tanto es así que después de la prohibición de Reagan y compañía de este tipo de sustancias en los años 80, después de la infausta guerra contra las drogas que siguió, em, a principios de los 2000 fueron los psiquiatras militares norteamericanos e israelíes los que de alguna manera recuperaron la MDMA o éxtasis para tratar a los veteranos de guerra que venían con síndromes de estrés postraumático dificilísimos. Por ejemplo, imagínate tú, ¿no? Un veterano americano que entró en una aldea en Irak y con su ametralladora y los nervios, pues ametralló a 25 personas de una misma familia. Y se quedó en estado catatónico, porque humanamente no puede resistir eso. Tu alma no puede resistir eso. ¿Qué hacen con esta persona? No funcionaba nada. No le puedes dar antidepresivos o aloperidol o antipsicóticos porque no le van a hacer nada. Probaron con MDMA, los propios psiquiatras americanos. Vieron que funcionaba. Vieron que la persona podía digerir el trauma, volver a la vida. Bien, hoy en día tenemos toda una enorme cantidad de investigación científica en instituciones muy prestigiosas del mundo, desde la Universidad de Harvard a, qué sé yo, incluso hospitales públicos en Cataluña, el Hospital del Mar, el Hospital de Sant Pau en Barcelona. Hay líneas de investigación poderosas con MDMA, con ayahuasca, con hongos psilocibes, con ketamina, para tratar diferentes trastornos mentales. Sin olvidarnos que gente como Claudio Naranjo fue un pionero de la terapia con psicodélicos y que en sus manos esto iba mucho más allá de un asunto de salud mental. En sus manos estaba orientado al crecimiento psicoespiritual, al desarrollo psicoespiritual y a la ampliación de la conciencia, ya a un nivel muy profundo. Así que bueno, ahí tenemos como cambios muy poderosos y al mismo tiempo estamos en un panorama internacional de recrudecimiento del autoritarismo, del fascismo, del egoísmo, del odio. ¿Qué pasará? No lo sé. Hay también 1 millón de ONGs, de organizaciones no gubernamentales, non-profit en el mundo, 1 millón, se calcula. No todas van a ser truchas, la mayoría no creo que lo sean. Hay movimientos por el progreso de la conciencia y hay mucha gente consciente, despierta, luminosa, y al mismo tiempo se convive con lo peor de, qué sé yo, lo peor de la condición humana. Y este es el mundo, ¿no? Y como decía Pascal, creo recordar, eh, por realidad y perfección entiendo la misma cosa. Por realidad y perfección vuelvo a Nietzsche también. Hay que entender la misma cosa, porque si no, el mundo se hace invivible y porque además una manera de poder generar una vida auspiciosa es estando atentos a ese decir sí a la vida, a ese asentimiento a que la realidad es como es y de alguna manera está bien así, aunque haremos lo posible por transformarla y por transformarnos. Totalmente, David. Sí, lindo y bueno, para ir cerrando, porque no te quiero sacar tiempo, vamos más de una hora y no quiero abusar de tu generosidad, la verdad que te lo agradezco enormemente este tiempo y estas palabras y esta sabiduría, este compartir cercano. Eh, También me acordaba del libro de Francisco Peñarrubia, Paco Peñarrubia, Ujú. Círculo y Sí, Centro. círculo y Eh, centro, sí. Él, claro, nombraba que la generación de ellos, que son más grandes, eh, es como que hay una fuerza compensatoria mayor Ujú. porque venían de lo que vos decías, más cercanos a la dictadura, a gobiernos Sí, más tradicionales, a padres más convencionales. Entonces, claro, en la época actual,
como tenemos toda esa ganancia de esas generaciones, por ejemplo en España la Gestalt o el hipismo de Estados Unidos, bueno, Ujú. eso es antes, pero claro, hay una mayor necesidad de la voz de la autenticidad, de hacerse más presente, y esta época ya viene con eso un poco cómodo, ganado, ¿no? Entonces hay una debilidad, una posibilidad de que cualquier cosa entre, más en redes sociales, cualquier fuerza entra, porque hay algo que ya está ganado. El tema es quizás plantearnos cómo vamos a sostener esa autenticidad, esa espiritualidad, bueno, que Claudio legó un legado vasto, ¿no? Para eso. Bueno, interesante ese libro, Círculo y Centro. Es un libro sobre el grupo terapéutico. El grupo terapéutico es muy sanador. En el grupo terapéutico reactualizas todo lo que pasó con tu familia, interpretas roles que interpretas también en la vida, en tus círculos de amigos. Es profundamente sanador. Si alguien tiene la oportunidad de participar alguna vez en un proceso de grupo, en un proceso terapéutico de grupo, les recomiendo encarecidamente que lo haga, porque va a avanzar muchísimo. Entonces la pregunta tenía que ver con cómo, perdona, ¿puedes repetirme cómo Eh, actualizamos, cómo... claro, quizás, y de hecho te iba a preguntar eso, David, ¿cuál es un poco, atándolo con esta pregunta que te hago, cuál es un poco el legado de Ediciones La Llave? Pensás vos, ¿no? Lo que vos pienses. Sí, ¿Cómo continúa y cómo sostener esto que ya se ganó, que al no haber tanta necesidad de hacer fuerza para una liberación del ser, porque ya hay un terreno ganado, en eso avanza cualquier cosa, bueno, ¿cómo vamos a sostener esto que se ganó? ¿Cuál es la continuidad, pensás vos, ¿no? De este espíritu de libertad, de autenticidad? pues no lo sé muy bien. Cualquier día viene Amazon y nos acaba de dar la puntilla y nos cierra. O cualquiera de estos canallas de Silicon Valley. Pero bueno, mientras podamos resistiremos. Yo creo que la cuestión es ir haciendo poco a poco. Es decir, siempre me acuerdo de la historia de este cuento oriental, que es el ancianito que va con una cucharilla, se dirige a una montaña, porque la montaña tapa la luz del sol y los niños de la aldea se mueren de raquitismo. Entonces el anciano se dirige hacia la montaña con una cucharilla de café y la gente se burla, anciano, viejo loco, ¿dónde vas? Y él responde, bueno, alguien tiene que comenzar. Hoy en día, más que eliminar la montaña, que sería contraproducente a nivel ecológico, lo que haríamos sería implementar un sistema de espejos o trasladar la aldea del lugar piedra a piedra, no lo sé. Pero la idea de ese pequeño esfuerzo que pueda sumar colectivamente o incluso ese pequeño esfuerzo que puede que no sume nada, pero que hace que nuestra ética, nuestra conciencia se sienta al servicio, se sienta implicada con la comunidad, implicada con poder mejorar las condiciones de vida de la gente. Bueno, todo eso tiene un sentido. Hoy en día hay un debate abierto en el mundo del budismo sobre qué actitud tomar si nos extinguimos, si el mundo se va a la mierda. Como parece que cada vez hay más posibilidades de que eso ocurra, aunque no creo que vaya a ocurrir, pues se dio este debate en el budismo y es muy interesante porque entonces los budistas decían, bueno, si eso ocurriera, lo que habría que hacer es extinguirse bien, en el sentido de extinguirse de una manera amorosa, contemplativa, digamos que con el corazón en la mano. Incluso así, la idea sería seguir teniendo el corazón en la mano. Es decir, como diría Mercedes Sosa o, bueno, no sé si Violeta Parra, ahora no recuerdo bien, venir a ofrecer el corazón. Es decir, seguir siendo budistas, seguir siendo espirituales hasta el final y extinguirse bien sería, pues, extinguirse sonriendo y tomando de la mano a los demás. Claro, si luego ya no hay nadie para ser testigo de ese último acto de bondad, ¿qué sentido tiene? Pero tiene sentido. Tiene sentido porque a veces lo sutil tiene más sentido todavía que lo no sutil. Y también porque incluso en la desaparición, las tradiciones espirituales
saben que de alguna manera vivimos en la ficción de la dualidad y que más allá de la ficción de la dualidad nos espera el descubrimiento, ojalá que en vida y si no después de la vida, de que la dualidad es una fantasía, de que en realidad no existe un tú y un yo separados, sino que somos un todo y una misma cosa. Así que ese descubrimiento, esa integración de nuestras diferencias, ese converger hacia algo que es nuestra verdadera naturaleza también, que es la de la unidad fundamental de todas las cosas, eso también es una gran idea espiritual que es difícil de encajar, difícil de digerir, difícil de realizar, pero que cambia mucho la vida e incluso puede llegar a cambiar mucho la muerte de las personas. Yo como editor, que me estoy yendo por las ramas, yo diría que yo no sé por dónde vamos a continuar, ni sé si se va a poder continuar en algún momento dado, pero sé que hasta donde pueda, yo seguiré con mi cucharita en la vida, con la cucharita en la mano, envejeciendo, caminando hacia la montaña, caminando hacia donde sea, para eh, generar futuro, generar conciencia y generar amor. Y este es mi objetivo en la vida. Es sencillo y al mismo tiempo posiblemente irrealizable, pero no importa. O no sabes, También no sabemos. claro, qué va a pasar, a quién le llega, cómo transforma. Muchas veces Exactamente. el árbol tarda en crecer, ¿viste? Y no estás para verlo, pero está. Así Eh, es. Así que bueno, David, me parece un cierre bueno, épico, hermoso, para cerrar la charla y nada, porque ya pasó tiempo y estás allá desde noche, acá es a la tarde, pero quisiera respetar eso. Y bueno, muy agradecido con tu sabiduría, con tu bondad, con tu trayectoria. Acá en Argentina, bueno, tenemos la Escuela Gestalt Argentina, que Ujú. dirige Diego Mink, y Gran amigo mío. y gran profesor y terapeuta. Y bueno, todo llega, ¿no? Y lo que haces en la llave es muy importante para los que estamos acá en el mundo. Se usa en los ads también, se usa en los talleres, se usa en todos lados. Así que bueno, eh, tengo la posibilidad de agradecértelo. Soy un gran fanático de Ediciones La Llave, de esos libros. Me gustaría leer muchos más. Están llegando los libros de Argentina, están llegando los libros de Enneagrama, de Eneatipo, Ujú, así que cada vez llega más material y eso tiene que ver con vos puntualmente, con tu trabajo, que está respaldado por tu experiencia, que se nota. También el tema de las constelaciones, que hablábamos también cada vez con más fuerza. Bueno, colaboraste en el libro de Joan, Constelar la Vida, creo que sí, claro. estás como colaborador, colaboraste de ese material tan importante, así que nada, te agradezco enormemente y bueno, este espacio que ojalá llegue a más personas para que podamos seguir reflexionando. Creo que también la Gestalt, aparte de lo corporal, lo físico, también hay algo de lo mental que si cuando bajamos la defensa se entrega esa presencia que decías y pienso que las conversaciones suman a esos diálogos internos constructivistas, ¿no? Constructivos, no tan destructivos. Así que, bueno, mil gracias. Gracias a ti, Manuel. Gracias por la paciencia, por la escucha y por tu labor. Mucho éxito y que te vaya muy bien. Bueno, estamos al habla. Quizás el año que viene se podrá repetir. Me quedaron muchas preguntas por hacer, así que bueno, vamos hablando. Aquí estamos. Gracias, David. También un abrazo.